Estamos transmitiendo en directo la tercera parte de la entrevista que estamos haciendo a Daniel Santoro. Estamos en su biblioteca preciosa. Estamos viendo todos los cuadros. Nos va a mostrar algunos de los libros, de sus publicaciones y sus cosas. Así que bueno, ya estamos en directo, ya hay gente conectada. Sí, bueno, un poco retomando, por ejemplo, este es un libro que de los últimos que encaré en la época ahora de la pandemia, es el Cuaderno de la Peste, y tiene una serie de obras, así que son bocetos. En realidad muchos de estos son bocetos después que terminan. Qué impresionante. Estas son, por ejemplo, lecturas. Acá hay un seminario de Lacan y bueno, y después de la lectura también surgen ideas y van saliendo. Interactúa mucho el texto con lo que está dibujado. Muchas veces no directamente, pero son cosas que reverberan, ¿viste? Que quedan en la cabeza. Esto es lo que decía que estamos haciendo con el grupo Estrella del Oriente. Es el esquema de la tolva, que va a contener una cantidad de mercancías. Desde acá adentro va a haber desde un guardabarros de una Ferrari, una parrilla de un Rolls Royce, hasta un forro usado, un blister de Rivotril, un envase de yogur usado, un vino tinto cualquiera, un champagne francés. Todos los tipos de mercancía van a tener un tratamiento de una vaporización ácida, sí, que produce un desgaste. Ese desgaste produce un goteo que sale por esta pipeta a través de una serpentina de enfriamiento, y ese goteo finalmente, a ver si tengo acá hay la imagen, finalmente lo que va a dar es, cae este goteo con el desgaste de que ha pasado por todas las mercancías, una reificación de lo que sería el deseo capitalista, o sea, de la esencia de la mercancía. Lo que decía Marx, que en cuanto hay un análisis muy lindo de Marx al principio del Capital, donde dice que la mercancía es mucho más compleja de lo que uno cree. No es un elemento trivial, sino que contiene incluso hasta restos metafísicos. Los restos metafísicos es lo que el deseo capitalista puro sería, ¿no? O sea, es lo que conforma el fetichismo de la mercancía. Entonces esto es lo que resultaría. Este goteo sería una especie de líquido que se depositaría en un pequeño frasquito de 25 mililitros, como un Chanel número 5 sería, que sería puro deseo reificado. O sea, toda la mercancía de todo tipo termina en un líquido oscuro en el sentido literal, o sea, un líquido inefable, que no se puede decir qué es, ¿no? O sea, sí, es deseo capitalista reificado. Y eso, bueno, lo que resultaría, pensamos presentarlo en una gran bienal. Para esto nos inspiramos en los acumuladores compulsivos. Hay algunos programas que se llaman acumuladores compulsivos, donde la gente padece una especie de compulsión, un trastorno obsesivo sería, en donde no puede tirar nada. O sea, nosotros, por ejemplo, si tenemos una virome, se termina, se agota, la tiramos rápidamente. Pero si en cambio la lapicera es una Montblanc, por más que no ande más, la Montblanc tiene restos teológicos. Nosotros creemos en la Montblanc. Hay ahí algo que nos impide tirar. Nadie tira una Montblanc, por más que no ande. De la misma manera que un Rolls Royce no va a un chatarrero, no se convierte en chatarra un Rolls Royce. O sea, todavía tiene restos teológicos que hace que nosotros tengamos ese fetichismo. Nosotros lo que queremos capturar y condensar es ese resto teológico. Los acumuladores compulsivos, a través de su obsesión, tienen restos teológicos, ven restos teológicos incluso en una virome, en una Vic o en un yogur usado, ven restos teológicos. O sea, son creyentes absolutos en la mercancía. No como los normales, que seríamos nosotros, que al yogur lo tiramos sin problema. El acumulador no. Algo ve ahí que todavía tiene valor.
Tienen también como una presión de la construcción del archivo, ¿no? Como continua, También, ¿no? claro, la deriva del archivo habría que ver si no es también hay una compulsión obsesiva de no poder arrojar ningún dato, ¿no? Todos los datos sirven, todo. Entonces, bueno, eso nosotros lo reificamos, es decir, lo convertimos en un líquido. Y entonces, en algo, digamos, le damos entidad corpórea. Y bueno, corporizar el deseo capitalista, eso sería la cuestión. Y si eso se convierte en un farmacón, en algo que puede curar el deseo capitalista, ¿será eso? ¿Será un veneno absoluto con lo cual estamos enfrentando la muerte definitiva? Al no poder saturar el deseo capitalista nos abarcaría de una manera absoluta. No sabemos, tenemos esa incógnita y ese líquido sería invendible, sería intramitable, o sea, es un líquido de absoluto misterio, en un pequeño frasquito. Después lo que vamos a hacer, eso es parte de la acción artística, es convertir eso en el último manifiesto. Y el último manifiesto, ¿qué sería? Esto, una mancha. No habría nada para decir. O sea, como es inefable el líquido, no puede ser tramitado simbólicamente, simplemente lo vamos a volcar en un papel y será el último manifiesto del arte contemporáneo. Una simple mancha. Impresionante. Así que bueno, estamos atrás de eso. Lleva mucho tiempo porque hay mucha teoría en el medio, hay mucha conversación. Ana Aldaburu es la curadora de todo esto y se incorporó María Negro, ya lo habíamos dicho, está Juan Carlos Capurro, Pedrito Roth y yo básicamente, y Roberto Plate, que también cuando viene acá también se incorpora al grupo. Sí. Bueno, esto es una cosa que estoy trabajando ahora, que es la ópera de los Siete Locos, una especie de oratorio, no sabemos bien qué, que lo está haciendo Fito Páez y yo estoy trabajando con él en la parte, digamos, gráfica. Son todas las cuestiones ahí de Erdosán y demás, ¿no? ¿Este otro libro que está acá? Bueno, este es el que estoy haciendo precisamente ahora. Siempre tengo un libro, entonces acá hay también bocetos. El boceto del hombre que está durmiendo ahí abajo en el bar. Esto lo hago todo en los bares, esto no tiene, nunca los trabajo acá. Acá cuando vienen como datos para poder trabajar, digamos, con depósitos de ideas sería. Acá es la idea de la flor la rosa de cobre que crecería de una fuente. Está pensado para el escenario. Estas son las distintas imágenes. Bueno, estos son libros de boceto. Después hay libros más, digamos, trabajados más intensamente, si se quiere, como el Manual del Niño Edípico, que son... Qué hermosos. Estudio chino también, estudié bastante chino y entonces cuando vas muy rápido cuando pasás, a ver, un poquitito más lento para nosotros, podamos mirar. ¿Estudiaste chino? Sí. Y entonces en este momento estaba estudiando mucho y mezclaba las imágenes. De hecho... Y expusiste mucho también en todo... Hice un par de giras, digamos, así por el sudeste asiático, sobre todo Singapur, más que nada Indonesia. ¿De qué año es este del libro? 2000, más o menos del 2000, sí. ¿Qué es una monja lo que está? Sí, es una monja. Es una monjita, el tema de la represión, lo religioso, me parece muy atractivo ese tema, ¿no? Lo sexual, lo religioso, todo ese mundo. Rambo, que después hice unas ilustraciones para Rambo para principiantes, y estaba acercándome a la imagen de Rambo, porque hay pocas imágenes reales de Rambo, ¿no? Un par de fotos nada más. Acá Los Amores con Verlaine. Qué buenísimo este libro, hermoso. Bueno, y esta, por ejemplo, es apuntes del 2016, y pues tiene ahí... Fuentes de agua. Curadoras. El amor y el amor y revolución, ¿no? Esta es la parejita revolucionaria de los 70, y después se impone, ¿no? El nacimiento del gran bebé, la joya y finalmente el revolucionario se va y se queda, el bebé se traga a la madre. Eso es un drama de muchas madres. Claro. De muchas parejas fallidas de los 70 también es esto, ¿no? Una historia. El bebé como un monstruo, ¿viste? Que crece y se devora a la madre.
Cuando, viste, en general se dice lo contrario, pero bueno, pasa de todo. Entonces estas son cosas, porque hay mucha lectura de psicoanálisis acá también, alguna poesía china, pero bueno. Y claro, y todos los dibujitos de Lacan sí daban como para inspirarse. Claro, inspira mucho, viste. Estos son impresionantes estos libros. ¿Y estos libros los vas a publicar? ¿Cómo? Sí, hice algún libro de apuntes, así unas reseñas. Mirá qué impresionante este dibujo. Y estos no todavía, pero qué sé yo, hasta el 2014 hice una buena reseña. Porque tiene unos 25 años, hay más o menos. Hay libros de los 90, del primer viaje a Singapur, del 91, 92. Entonces está todo... cuando empecé ahí con el tema de Oriente, ¿no? Sí. Después viajé a Italia, bueno, está en Bomarzo, ogni pensiero vola, este es el jardín de Bomarzo. Bueno, y después qué universo barrios. Impresionante que estamos teniendo acceso hoy, ¿no? Estamos a la cabeza de Santoro. Esto, por ejemplo, es sobre Roberto Arlt, las ilustraciones que hice de Roberto Arlt para Página 12. Esto también, todo está hecho en bar, ¿no? Y esto después se publicó en Página 12 en forma de fascículos que después se encuadernaban. Una linda edición de Los Siete Locos y Lanzallamas, ¿no? Hay dibujos que no se publicaron también. Esto cuando ¿Y ahora en qué proyecto estás en este momento? Más allá de los bares, ¿estás con algún libro que Estrella de Oriente? Exacto, trabajando sobre el tema de la reificación de la mercancía, del deseo capitalista, y después con lo de Fito Páez trabajando la ópera de Los Siete Locos, que va a ser un evento interesante porque es música, o sea, música más de orquesta hecha por Fito. Y así que esto me entusiasma mucho, hacerle toda la parte de la puesta en escena. Y después, bueno, el Manual del Niño Neoliberal es algo que tal vez publique también por su lado, son 2 tomos. Esto está hecho también que escuchen los editores Wanderkamer, porque está mostrando un material increíble, inédito. Esto es en la época del canallita, y entonces, bueno, hay muchas cosas sobre el tema de la escuela pública, sobre todas las temas. ¿De qué año es? Del 2017, 2018. A ver, mostrame esa imagen de vuelta de la niña que está arriba de un lobo. Sí. Acá, por ejemplo, ves la planta mágica, en realidad, viste como las habichuelas mágicas que se podía subir y demás. Bueno, esto es una planta de soja gigante y en realidad bajan los gorilas de ahí, ¿ves? Ese es un cuadro que también hice después, ahí está, sobre la soja mágica que nos convierten en gorilas, ¿no? El tema, acá hay varias cosas. El gorila blanco, ahí está el teatro del gorila blanco, tratando de destruir el movimiento obrero. Esa imagen quiero mirar, es muy fuerte. Acá hay una serie de máquinas que son interesantes, que a mí me interesan especialmente, que es lo que... esta es la que quería ver. La chica... La escuela pública, ¿no? La escuela pública protegida por la bestia negra, que sería el peronismo, ¿viste? O la negritud, ¿no? Los usuarios de la escuela pública. Contiene una serie de máquinas interesantes, que esto, por ejemplo, es un esquema funcional del sistema neoliberal y cómo el sistema neoliberal se conecta con el Museo de Arte Contemporáneo, que es el lugar a donde va a parar toda la libido del millonario, siempre va a parar al Museo de Arte Contemporáneo. Todo millonario quiere tener su Museo de Arte Contemporáneo y donarlo al mundo, diciendo yo llegué de alguna manera, yo le asigno el valor al arte. Creo que este Basquiat vale 100 millones de euros y yo solo puedo decir eso. El objeto más caro que produce el sistema capitalista es un cuadro, una pintura. Nunca es una escultura siquiera, siempre es un cuadro. Una imagen. Y el valor se lo otorga a un millonario. Y el millonario, ¿qué hace? Abre un museo de arte contemporáneo. Todo millonario hoy en día quiere tener su museo de arte contemporáneo. Es el destino final de su deseo, es tener el museo, ¿ves? Y acá está, mirá, este es el segundo esquema simplificado del sistema neoliberal, medidor de codicia.
Esto es el que mide, digamos, un aparato que mediría el nivel de codicia, que siempre es desenfrenado en el caso de los CEOs y demás, como ya lo vimos actuando en política, ¿no? Entonces acá está el descarte humano, que terminan en las balsas. Acá abajo, el descarte humano golpea sobre esta turbina, la turbina gira y hace girar a todo el mundo del arte a su vez. O sea, el mundo del arte no se hace cargo que en realidad todos los fondos que salen, en realidad oscuramente, o sea, cuando se hace esos remates en Sotheby's donde se baten todos los récords, hoy en día se siguen batiendo récords en las grandes remates. O sea, nunca la crisis llega de una manera franca ahí, porque ahí está la parte inconfesable. O sea, ahí es donde está toda la libido puesta y yo quiero ese cuadro, lo quiero tener ahí, quiero abrir mi museo en forma urgente, quiero ser un héroe de la sociedad, quiero sublimar el sufrimiento que produce la extracción de plusvalía. O sea, desgarro la lógica de la mercancía. Ya no es una mercancía común que alguien ha tenido que padecer para que eso aparezca como producto, sino es simplemente un momento de inspiración de Basquiat, después de una noche de joda, esa mañana de resaca, Basquiat se inspiró e hizo eso, y yo a eso le otorgo un valor superior a cualquier mercancía que se pueda imaginar. Eso vale 150 millones de dólares para mí, dice el millonario. Entonces se paraliza, todo el mundo financiero se paraliza. ¿Viste los que están ahí en las bolsas en Wall Street? En un momentito, por unos segundos, el tipo mira la noticia en Bloomberg, ¿viste? Que dice, se vendió un Klimt, se vendió un Picasso, se vendió un Pollock a tanto. Y los tipos todos se miran y se festejan entre ellos, porque dicen, ¿ves? Después de todo no se trata de sufrimiento y demás. Hay epifanías de arte. Entonces yo puedo llegar a ese lugar. Solo algunos millonarios llegan a tener su museo, como Guggenheim y demás, ¿no? Entonces eso es una especie de perversión lógica que funciona a partir de este esquema funcional del medidor de codicia. O sea, hay que tener mucha codicia para poder llegar a abrir tu museo de arte contemporáneo. Si no, no lo vas a lograr. Esta es cuando se quebró el justicialismo, ¿ves? Se quiebra el árbol justicialista, entonces sobrevienen desgracias. Cómo ríe un CEO. Instrucciones para reír como un CEO. Este es el manual del niño neoliberal. Sí, tiene que publicarse pronto. Sí, está ahí. ¿Ves? Este es el esquema sobre la posible existencia de un cerebro peronista. Entonces acá son investigaciones de neurociencia donde se determina que hay un crecimiento de una glándula rodete, que es un fractal del rodete de Eva Perón, que produce un exceso de goce, la necesidad de un exceso de goce. Sí, otra vez, como decíamos de aquel ministro canalla que decía que ustedes se creían que podían, Bueno, eso es imputación de exceso de goce al peronista, ¿no? Entonces el peronista quiere demasiadas cosas. Acá vemos el obturador, un panel obturador de goce, o sea que acá está la manito que indica, ¿no? Entonces el tipo deja de desear el autito y la casa, ¿no? Y se conforma con lo que tiene, con ser un pobre negro. Entonces eso sería acá hay una eso sería también como una imagen de si deja de gozar, deja de funcionar el sistema peronista. Exactamente, también, ¿no? Exactamente. Digo, el sistema peronista de producción. Exacto, de circulación, de circulación de la mercancía, que es lo que hace el peronismo, ¿no? Claro. Aviva la economía y se adormece la glándula rodete. Entonces, acá está la prueba en dispositivo de captura subjetiva neoliberal en un ejemplar vivo de Cabecita Negra. ¿Ves? Todo el sistema de captura, te captura por todos los orificios, digamos, los orificios de goce precisamente, ¿no? Las orejas, o sea, todos los lugares están capturados por una turbina, y entonces ahí es donde están los sistemas de informaciones y demás, ¿no? Toda la cuestión de los medios de comunicación. Acá la CGT que no le da alojamiento al obrero, ¿viste? La CGT pierde su espacio real y se convierte en una especie de maqueta. Claro, y se convierte también como en un espacio de burocracia, ¿no? De burocracia, exacto. Acá está todo el sistema de autoayuda, humano a nivel con dispositivos de autoayuda, incluso con un dispositivo de suplemento masturbatorio.
Como decía Nietzsche, todos tenemos un poco de felicidad al alcance de la mano, ¿no? Tremendo. Me encanta cómo también te divertís todo el tiempo haciendo esto, ¿no? Acá, o sea, digo, es muy profunda tu reflexión filosófica en la construcción de las imágenes o del imaginario o del imaginal, porque digo, entre lo que vivimos y percibimos en las imágenes ya no hay distinción entre lo que es real y lo que deja de serlo, digo, entre lo que pasó o imaginamos que pasó o la imagen que vimos. Entonces digo, en esa indivisibilidad entre lo que es como existencia y lo que percibimos como otra existencia distinta, que es el mundo de las imágenes, que pueden ser virtuales, reales y demás, digo, en esa división que ya no aparece, todo eso va entrando y se va incorporando en ese imaginal, digo, en esa construcción imaginaria donde el peronismo puede ser toda esa potencia, digo, esa potencia y esa lucha, digamos, de tensión de ideológica, en donde se pone en juego o en debate, digamos, la lucha por el manejo de las imágenes, o sea, de una nueva imagen que aparece y que se pone en discurso. Exacto. Acá está, precisamente, mira esto, la evaluación experta. Esto es lo que quedaría del cuerpo de Carpani, del obrero ese musculoso, de puro cuerpo que puede ser el sujeto de la revolución y demás. Lo que queda es una hebra de músculo puesta a prueba con las pesas estas incluso, ¿no? Un joven CEO mide en laboratorio la resistencia de una hebra de músculo obrero debido a la exigente jornada laboral. O sea, al tipo le van a sacar hasta la última hebra de músculo, quedó sin cuerpo, o sea, no hay más el cuerpo obrero. Este obrero, ves que está en ruinas, acá está la palabra obrero en ruinas, y la palabra empleado, que está en la incertidumbre, como dijo algún ministro del canal. Los globos amarillos. Claro, con globos que flotan en la incertidumbre total. Bueno, así que estás en un momento de mucha producción y todo esto tiene que aparecer publicado pronto, ¿no? Otra cosita acá, que no sé si está acá o acá, que es para terminar un poco, que es partes de las discusiones del peronismo. Acá está, ves, por ejemplo, el peronómetro. Este es otro aparato. Me gustan mucho los aparatos, las tecnologías antiguas hechas, recicladas, ¿viste? El peronómetro y sus instrumentos de medición. Este es el famoso peronómetro, ¿viste? Cuando sale algún bolas a decirle que Cristina no es peronista, claro. Entonces esta es una cosa de esto. Entonces tiene un electrodo vía anal, otro electrodo vía oral y un electrodo por tercera vía, que sería, ¿no? La tercera vía lógica del peronismo. Que incluso aparecen, digamos, los otros partidos diciendo quién es y quién no es peronista. Increíble. Bueno, ¿no? Es increíble. Acá dice, una ciencia a la cual los enemigos del peronismo patrocinan con entusiasmo, ¿no? Bueno, maravilloso. Tal cual, ¿viste? Porque siempre el que determina quién es peronista, quién no, es el antiperonista. Bueno, con estas imágenes, Daniel, y con una tuya nos vamos a ir, y agradecemos mucho esta entrevista, aprendimos un montón. La verdad que siempre soy una persona que habla mucho en las entrevistas, pero me quedé muy callada porque no paré de aprender. Así que te agradecemos y bueno, y estamos ansiosos de ver tu próxima exposición, tu próxima publicación y de saber, digamos, de esta película, cuándo va a aparecer y qué va a pasar también con Estrella del Oriente y ese proyecto maravilloso que tienen para las bienales. Hago una muestra ahora que arreglé en julio, por si todo va más o menos así, en la UCA, en el Pabellón de las Artes, ahí en Puerto Madero, que es un lindo lugar. Tal vez ahí haga una muestra de todas estas cosas de los bares y demás. Bueno, así que estaremos pendientes de eso y apenas salga, bueno, lo publicaremos en Wandercamp. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hasta luego.